Muy buenas tardes, Gonzalo. Estamos en esta sesión asincrónica y vamos a intentar dividirlas en varios contenidos temáticos para tu comprensión y tu asimilación en dichos temas. El primero de ellos que vamos a abordar es las organizaciones internacionales. Para ello, permíteme, por supuesto, compartir pantalla. Vamos a cerrar acá la configuración de fondo y vamos a compartir pantalla, que es la presentación que tenemos justamente de las organizaciones internacionales. Esperemos un momento a que ya se comparta adecuadamente y podamos, por supuesto, iniciar nuestra sesión académica. Bueno, Gonzalo, ahí tenemos el compartimento y en este compartimento nuestro eje o tema central en esta primera cápsula es las organizaciones internacionales. ¿Y qué entendemos por las organizaciones internacionales dentro de los planos generales? Son asociaciones de estados, son asociaciones que tienen una voluntad autónoma, Gonzalo, establecida por sujetos de derecho internacional público y que dichos sujetos de derecho internacional público establecen acuerdos. Un ejemplo de ello pudiese ser a través de un tratado y tiene también una conformación y una estructura de órganos permanentes. Esos órganos permanentes van a estar encargados de perseguir la realización de los objetivos de interés común por medio de nuestro principio fundamental, que es la cooperación como tal. Las nociones introductorias que podemos ilustrar sobre organizaciones internacionales u organismos internacionales, como también se les suele llamar, son toda noción de la organización internacional es evolutiva y para ello permíteme, antes de ver esta denominación, veamos la de ABISAP, que también será complementado por nuestro vídeo o por nuestro complemento de cápsula, que es también por el profesor Gata Elías, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien también es una eminencia en los planos del derecho internacional. Recuerda que también tenemos a nuestro gran maestro y nuestro texto guía, que es el maestro Santiago Benadaba, también de acá de la Universidad de Chile. Los intentos de cooperación institucional intercomunitaria pueden ser reconstruidos hasta en los tiempos más remotos. La noción contemporánea de organización internacional es relativamente reciente en los contornos actuales de una rápida evolución desde comienzos del siglo XIX. Pero estas nociones introductorias nos van a abordar en este plano, en que son contactos regulares entre dos o más sociedades que no solo generan vínculos de cooperación, sino también situaciones de conflicto y asociación. También se suscitan eventuales problemas que al rebasar el ámbito y las competencias de cada comunidad política, las puede inducir a desarrollar fórmulas estables e institucionalizadas de la materialización de la cooperación internacional. Y por eso era tan importante dar alcance, digamos, a una noción básica de organizaciones internacionales. Entonces, vamos a ver, qué entendemos básicamente por una organización internacional. Es aquella que está formada normalmente por sujetos del derecho internacional público y que está regulada por un conjunto de normas propias con miembros, alcance o presencia internacional y unos fines comunes, y que en el uso cotidiano el término es generalmente organizado tanto para las organizaciones intergubernamentales o gubernamentales como las no gubernamentales o las no pertenecientes a gobiernos como tal. Entonces, las organizaciones internacionales pueden ser de carácter pública, que son las pertenecientes a
a las conformaciones estatales o de los diferentes estados, pero también pueden ser no gubernamentales o pueden ser de órbita privada. Las características que diferencian a una organización internacional pública u organización intergubernamental y a una organización no privada las veremos más adelante. Por el momento, veamos la clasificación, que son las organizaciones gubernamentales y cuáles son las no gubernamentales como tal. Entonces, para ello, la primera, las gubernamentales, es una asociación de Estado establecida por un acuerdo entre sus miembros, dotada de un aparato permanente de órganos, encargado de perseguir la realización de los objetivos de interés común por medio de una cooperación entre ellos. Un ejemplo de ello, la ONU, la UNESCO, la OMS, la OIT. Téngase en cuenta que la ONU es el macroórgano, Gonzalo, perdón, y la UNESCO, que es el órgano encargado del desarrollo de la educación y de la cultura, que la OMS, encargado del órgano mundial de la salud, y la OIT, el organismo internacional del trabajo, son subórganos de la ONU como tal. Las organizaciones internacionales no gubernamentales se utilizan para identificar aquellas que no son parte de las esferas de gobierno, cuyo fin fundamental no es el lucro. Por lo general son conformadas y se encuentran a cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y una misión común, pudiendo obtener financiamiento del gobierno también o de otras organizaciones de su misma naturaleza. Entonces, un ejemplo de ello, tenemos muchas ejemplos de ONG, Mercy Corps, situada en Portland, Oregon, Estados Unidos, y es una organización encargada que activa en más de 41 países, puesto que las ONG u organizaciones no gubernamentales también tienen esta característica, ¿ya? La participación de los estados puede ser mínima, pero es presente. Eso es lo que también la diferencia de la organización gubernamental como tal. Entonces, Mercy Corps está dedicada al uso de programas de socorro para ayudar en situaciones críticas como desastres naturales o conflictos bélicos. En Medicina Sin Fronteras o Médicos Sin Fronteras, todos los conocemos, el gran mérito de dicha organización, pues no solamente se cierra exclusivamente a proporcionar asistencia médica, sino también que lucha por aquellos derechos de las personas más vulnerables, sobre todo en aquellos países donde el acceso, el derecho a la salud, a los medicamentos, el costo de transporte de medicamento es muy complejo. Greenpeace, la tenemos clarísima, sus actividades se relacionan con el cuidado del medio ambiente. La Cruz Roja, una de las más antiguas y fundadas en 1863. Peace Bridge International, las Brigadas Internacionales de Paz. No es una entidad, una organización no gubernamental, pero que también está encargada de la protección de los derechos humanos y la promoción de los recursos de conflictos a través de la no violencia como tal. Entonces, ¿cuáles son, digamos, para hacer también un resumen de cuáles son esas características de las cuales de una u otra manera están dotadas las organizaciones internacionales en el contexto general? La primera, de una internacionalidad. En efecto, su constitución, desarrollo y extinción afectan directamente el panorama de las relaciones internacionales, Gonzalo, puesto que ellas nacen o son creadas artificialmente o por fricción de los sujetos de derecho internacional público, cuáles son los estados. Es imperativo que tengan una estructura orgánica permanente, es decir, que tengan una postura
jerárquica y que tenga una disfuncionalidad a través de sus diversos órganos para cumplir con el cometido y los fines para los cuales ella ha sido creada. La tercera característica, la funcionalidad, ya lo decíamos, requiere de estos órganos para que el funcionamiento de ellas se pueda trasladar de manera expansiva a todos los territorios estatales y no estatales que posee cada país y donde se puede expandir, digamos, los poderes de cada estado. La relevancia jurídica, todas las organizaciones internacionales surgen de un acuerdo de voluntades, de una decisión común entre sus miembros fundadores o entre los sujetos de derecho internacional público que deciden fundar esa organización como tal. Y que por lo demás son acuerdos de carácter vinculante y que definitivamente tienen eficacia jurídica. Otras características que podemos nosotros mencionar es que disponen de sus propios presupuestos y recursos humanos, repartidos, por supuesto, si me permites, combinando criterios geográficos y de eficacia. Suelen siempre partir o crearse por esa fricción a través de un tratado internacional. No olvidemos, Gonzalo, que las Naciones Unidas la presidió la Sociedad de Naciones y que esta fue creada en el año de 1919 a través del Tratado de Paz de Versalles. Entonces, son sujetos jurídicos con derechos y obligaciones, Gonzalo. Veamos la clasificación de estas organizaciones. Se dividen en organizaciones nacionales como el INDH, Gonzalo, que están sometidas a la soberanía de un Estado, en este caso a nuestro Estado chileno. Tenemos las organizaciones internacionales que se dividen en gubernamentales y no gubernamentales. Pero también tenemos otra clasificación, Gonzalo, si tú me permites, y que Santiago Benadaba la trae, por un criterio espacial, la primera, que son las universales, regionales y mixtas. ¿Cómo así, profesora? Explíqueme. Universales como la ONU, regionales como la Unión Europea y la OEA. Mixta, se me puede ocurrir como la OTAN y la OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Tenemos la segunda clasificación por función, que pueden ser generales o específicas, generales o políticas, técnicas o específicas. ¿Cómo así, profesora? Un ejemplo. Las generales seguimos con la ONU y las específicas seguimos con la UNESCO, seguimos con la OIT, seguimos con la OMS. La tercera clasificación es por su naturaleza jurídica. Pueden ser supranacionales y pueden ser interestatales. Supranacionales nos referimos a ese concepto de integración, de que el ordenamiento jurídico está por encima de los estados. De una u otra manera, Gonzalo, es lo que hemos dicho, los tratados internacionales están por encima de la soberanía y de las cartas políticas de cada estado. ¿Por qué, Gonzalo? Porque hay una transferencia de soberanía y asunción de competencias estatales. Y esa es la naturaleza primordial cuando trascienden esta supranacionalidad. Interestatales, lo pudiéramos decir, no en un proceso de integración o de bloque integrativo, sino en un proceso de agregación. Es decir, van a complementar cada una de la normativa interna que están o que prevalece en cada estado. Un ejemplo de ello, profesora, la OMS. La OMS imparte directrices en materia de pandemia, en materia de salud pública. Los estados, en virtud de su soberanía estatal, tendrán la capacidad de acatarlas, pero también tendrán la disposición de ser reacios o de no cumplir con estas directrices, puesto que se estima que tienen normas internas propias que manejan su salud pública. Pero recuerda, Gonzalo, que esta visión es muy sesgada. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy se nos pide que tengamos una visión de carácter integrativo y de carácter supraconstitucional.
Es decir, que nuestra normativa interna sea complementaria a los tratados internacionales. Estas clasificaciones son basadas o soportadas por diferentes autores. Los vemos en la presentación de diapositiva y claramente son referencia bibliográfica para que tú también en su momento dado, cuando ya tengas un poco más de espacio académico, las puedas consultar. Tenemos organismos internacionales de todo tipo. Yo quise hacer hincapié y énfasis en la protección de los derechos humanos. Los principales que vemos, aquí tenemos nuestra comisión, que se vale que es un órgano, la Cruz Roja, tenemos la UNICEF, tenemos el Fondo Indígena, tenemos Amnistía Internacional, tenemos a WIC, que protege los derechos internacionales comprometidos con la igualdad de género y el desarrollo humano de las mujeres y de las culturas indígenas. Espero que este mapa conceptual pueda complementarte y, por supuesto, pueda aclarar la conceptualización de las organizaciones internacionales, Gonzalo. Para ello, nuevamente, permíteme redireccionar la cámara y, por supuesto, vamos a alejarla un poco para que no se vea la imagen tan de cerca. Y, por supuesto, Gonzalo, también cerremos esta sesión de organizaciones internacionales con el complemento del vídeo, un suplemento académico que también te va a servir de guía para soportar y para fortalecer este concepto. Permíteme, por favor. Las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional derivados de mucha importancia. ¿Por qué derivados? Porque las organizaciones internacionales son creadas por sujetos de derecho internacional preexistentes, principalmente por estados. Pero ¿qué cosa es una organización internacional? El problema es que no existe una teoría general de las organizaciones internacionales que nos permita llegar a una definición aceptada por todos. Normalmente a las organizaciones internacionales se les suele definir en función de sus elementos. Y hay un cierto acuerdo en la doctrina sobre al menos unos 6 elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, el carácter o composición esencialmente interestatal. Las organizaciones internacionales están formadas básicamente, pero no exclusivamente, por estados. El segundo elemento es el origen voluntario, que implica que las organizaciones internacionales son creadas por normas jurídicas internacionales. Estas normas jurídicas internacionales normalmente son tratados y reciben el nombre de tratado constitutivo, tratado instituyente, carta e eventualmente estatuto. El tercer elemento es que las organizaciones internacionales deben tener una voluntad autónoma e independiente. Independiente en el sentido de que tienen que actuar sin injerencia de los estados que son miembros de la organización. Y autónoma en el sentido de que dentro del marco de sus competencias deben tener esta capacidad de autonormarse, de regular su vida y su funcionamiento. Un cuarto elemento es que las organizaciones internacionales deben tener por lo menos un órgano permanente. Cualquiera que este fuera, pero por lo menos un órgano permanente. Esto es muy importante porque las organizaciones internacionales necesitan evidenciar su personalidad jurídica. Y para evidenciar su personalidad jurídica necesitan tener una ubicación. Recordemos que los estados son sujetos de derecho internacional con base territorial, pero las organizaciones internacionales no tienen territorio propio, no tienen base territorial. Sin embargo, celebran lo que se conoce como acuerdos de sede con algunos estados que pueden o no ser miembros de la organización para ubicar oficinas en esos estados. Esas oficinas hacen visible a la organización internacional,
permiten que podamos identificar a la organización internacional como un sujeto de derecho internacional diferente de los estados que la componen. Entonces, que exista un órgano permanente, por lo menos uno, que funcione todo el año, que tenga una ubicación geográfica, una dirección de correo, un teléfono, una página web, en fin, es un elemento político, digámoslo así, muy importante para las organizaciones internacionales. Un quinto elemento es que las organizaciones internacionales tienen competencias derivadas y funcionales. ¿Qué significa? Que como son sujetos de derecho internacional derivados, es decir, las organizaciones no existen de hecho, sino que existen de derecho, son creadas a través del derecho por otros sujetos de derecho internacional preexistentes, solo van a poder hacer aquello para lo que tienen competencias. ¿Y dónde están establecidas esas competencias? En el Tratado Constitutivo. Entonces, las competencias de las organizaciones internacionales se derivan del Tratado Constitutivo, son derivadas, y son funcionales en el sentido que solo van a tener competencias para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, se sigue una serie de principios al momento de otorgarle competencias a las organizaciones internacionales. El principio de especialidad, el principio de atribución, el principio de eficacia, en fin. Ahora bien, lo que hay que tomar en cuenta es que si bien las organizaciones internacionales solo pueden hacer lo que expresamente están autorizadas a hacer en virtud del Tratado Constitutivo, es decir, no son entes soberanos, sino que son entes competentes, también es cierto que además de las competencias expresas, existen un conjunto de competencias que se llaman competencias implícitas. ¿Qué es esto de las competencias implícitas? Un conjunto de competencias que no están detalladas en el Tratado Constitutivo, pero que se entiende que las organizaciones internacionales deben tener para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, competencia para comprar vehículos, comprar computadoras, comprar papel, comprar tinta, comprar escritorios, alquilar oficinas, cosas que normalmente no están detalladas en el Tratado Constitutivo, pero que se entiende que son cosas que la organización internacional puede hacer. Pero además de estas cosas del día a día, también puede entenderse como competencia implícita cuestiones mucho más de fondo. Los ejemplos serán muchísimos en función de cada organización internacional. Algunos dicen, por ejemplo, que las operaciones de paz que realiza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son una competencia implícita, en tanto que este tipo de operaciones no están detalladas en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ejemplos serán muchos. Finalmente, un sexto elemento es que las organizaciones internacionales, todas ellas, buscan institucionalizar la cooperación internacional. Todas, cualquiera que sea su objetivo, siempre van a buscar institucionalizar la cooperación internacional. ¿Qué significa eso? Que buscan facilitar la cooperación internacional entre los estados, buscan canalizarla, promoverla, fomentarla, facilitarla en términos generales. Por ejemplo, si un grupo de estados se reúne y toman una decisión y luego cada uno de los representantes de los estados se vuelve a su país, va a ser muy difícil que esa decisión se ejecute a menos que exista una muy alta voluntad política para hacerlo. Sin embargo, si esos estados se reúnen en el seno de una organización internacional y toman una decisión, luego, cuando cada uno de los representantes de los estados regrese a su país, los funcionarios de la organización internacional serán los encargados de ejecutar esa decisión, recaudar los fondos necesarios, contratar a los especialistas, realizar las acciones acordadas, en fin. Entonces, la organización internacional se constituye en esta institución que ayuda a los estados a cooperar, que facilita la cooperación de los estados, que institucionaliza la cooperación de los estados. Ahora bien, hay que ser claros. Estos 6 elementos, más o menos consensuados en la doctrina, no necesariamente se presentan en la práctica. En la práctica podemos tener casos concretos de organizaciones internacionales
llamadas así por los propios estados, pero que en realidad no tienen alguno de los 6 elementos. Entonces distingamos claramente la teoría, que no tiene un acuerdo sobre el tema, además, y, por otro lado, la práctica. Ahora, las organizaciones internacionales cuando surgen de las conferencias internacionales, estas simples reuniones eventuales de los estados. Cuando a esas conferencias internacionales se les agrega un órgano permanente, por ejemplo un órgano ejecutivo o una secretaría, aparecen las primeras organizaciones internacionales, las más rudimentarias, algunas de composición bipartita, es decir, una asamblea y un órgano ejecutivo o una secretaría, que sería un órgano administrativo. Esta estructura bipartita evoluciona en el tiempo y se convierte en una estructura tripartita clásica, donde existe una asamblea o un órgano que cumple las funciones de la asamblea, una secretaría o un órgano que cumple funciones administrativas y otro órgano que cumpla funciones ejecutivas. Esa estructura tripartita clásica es la que siguen muchas organizaciones internacionales durante mucho tiempo, hasta el boom de las organizaciones internacionales luego de la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos organizaciones sumamente complejas, con muchísimos órganos, órganos subsidiarios, comités, oficinas, programas, en fin, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. La primera organización que surge en 1815, la Comisión Central para la Navegación del Rin, y forma parte de un conjunto de organizaciones que se llaman de primera generación, que se encargaban solo de labores de coordinación técnica y económica, cuestiones sencillas que no generaban muchos problemas entre los estados. Por ejemplo, está también la Unión Postal Universal, o la organización que se encargaba de la regulación de pesos y medidas. Luego tenemos una segunda generación de organizaciones internacionales que ya no solo coordinan o ayudan a los estados a coordinar, sino que se centran en la cooperación, ayudan a los estados a cooperar, y a cooperar en temas políticos y económicos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas es una organización de segunda generación. Luego, existirán organizaciones de tercera generación, que son las encargadas de gestionar el patrimonio común de la humanidad, por ejemplo, el medio ambiente. O, por ejemplo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, cuando empiece a funcionar, se encargará de gestionar los fondos marinos, los recursos que están en los fondos marinos. Esta organización internacional gestionará entonces algo que se considera patrimonio común de la humanidad, los fondos marinos. Por tanto, esta organización sería una organización de tercera generación. Como vemos, las organizaciones internacionales han evolucionado mucho a lo largo del tiempo en su estructura, en su sistema de toma de decisiones, en sus fines, y pese a que no existe una definición teórica ampliamente aceptada por la doctrina, sí existe una práctica clara sobre el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Hoy en día existen muchas organizaciones internacionales para trabajar sobre muchos temas y se han convertido en un sujeto de derecho internacional muy importante en las relaciones internacionales. Influyen de manera significativa en el desarrollo de las relaciones internacionales y ayudan mucho a los estados a lograr objetivos que por sí solos no podrían lograr. Gracias. Bueno, Gonzalo, volvamos nuevamente a nuestra sesión académica, dejemos de compartir y por supuesto ya estamos aquí despidiéndonos y cerrando teniendo esta claridad que las organizaciones internacionales surgen de conferencias, de estas reuniones que de plano se pueden visualizar como simples lobby, pero claramente son conferencias en las cuales se generan declaraciones de partes y por supuesto a posteriori tratados o acuerdos internacionales. Que los organismos internacionales vienen a ser un intermediador, un canal, una interlocución frente a la materialización de muchos propósitos y
y fines comunes de cada uno de los estados. Por supuesto, esto se vale de órganos permanentes que también va a materializar la ejecución y el funcionamiento de tales fines. Espero que haya sido muy productiva esta sesión asincrónica, cápsula, para el complemento de el tema de organizaciones internacionales. Un saludo. Chao, chao.